buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en un evento tan significativo como parte de la Semana Mundial de Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto de 2025. Hoy nos reunimos para reflexionar y honrar el acto más humano y protector que existe, la lactancia materna, ya que nuestros bebés no solo se alimentan de leche, sino de amor, seguridad, salud y futuro. Me llena de orgullo presentarles a nuestra ponente escuchada, respetada y comprometida, la doctora Rebeca Monroy Torres, licenciada en nutrición y doctora en ciencias médicas, quien nos compartirá la conferencia magistral Alimentando el futuro, lactancia materna y el derecho al bienestar. De quien me permito leer una breve semblanza. La doctora Rebeca Monroy Torres es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, Campus León, con más de 15 años de trayectoria docente. Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde 2008 y obtuvo su doctorado en ciencias médicas. Además, cuenta con 4 maestrías en investigación clínica, gestión tecnológica e innovación, toxicología internacional y desarrollo de plantas medicinales. Fundó en 2010 el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, OUSANEG, y en 2014 creó el Laboratorio de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Desde 2017 dirige la Red de Observatorios Nacionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, su trabajo se centra en la relación entre exposición al arsénico en agua y alimentos, la inmunonutrición y la resiliencia de comunidades frente a riesgos tóxicos. También es fundadora de la revista científica Redicina ISA y ha sido reconocida por promover leyes públicas como la obligación para restaurantes de brindar agua gratuita a consumidores en el estado de Guanajuato. Durante la conferencia, podrán enviar sus preguntas a través del chat de Zoom o en redes sociales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Las responderemos al finalizar. Sin más preámbulo, es un honor ceder la voz a la doctora Rebeca Monroy. Doctora, la escuchamos con mucha atención. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Espero me escuche bien. Me dicen sí. Ahorita me puse estos audífonos. Entonces, pues agradezco mucho la amable invitación. Siempre que nos conmemora una semana, en este caso mundial de la lactancia materna, que nos sigue invitando, ¿no? Desde que se inicia con el Código de Lactancia, pues todo el marco regulatorio que nos va haciendo empujar y transitar pues en entornos que podamos realmente lograr una cobertura universal, ¿no? Que podría ser ese ejercicio para el tema de lactancia. Entonces, me voy a permitir compartir toda la pantalla y ahorita me dicen si se ve bien. Muy bien, pues en el marco que implica lo que va a ser Alimentando el Futuro, que como bien lo comentó en preámbulo la doctora Alma, que le agradezco siempre esta confianza para estos espacios, y que es siempre en un escenario de prospectiva. ¿Cómo hacemos desde ahora esta ciencia que también se ha integrado para planificadores de salud, para todos los expertos que puedan tener esa mirada en prospectiva ahora con todos los beneficios que sabemos y la bastante evidencia de la lactancia materna al punto que está ya en un marco regulatorio? ¿Cómo logramos ese derecho al bienestar? Y sobre todo, algo que me gustaría y que si bien también lo estaré retomando al cierre, es cómo empezamos a medir los impactos y las trayectorias cuando en una regulación donde hay varios frentes, ustedes saben que este año pues se publican los lineamientos que empiezan a hablar de entornos escolares saludables y donde si bien ya se han dado esfuerzos en otras décadas, era importante cómo logras materializar acciones de cuidado en la alimentación en la infancia, siendo la lactancia el primer pivote, ¿no? Ese primer escenario clave para que transitemos a cambios donde sabemos que las adaptaciones a alimentos que puedan estar con mayor, en este caso, proceso, ¿no? Como son los ultraprocesados, pues van llevando adaptaciones y a una memoria colectiva de adherirnos, pues ahora sí a lo no saludable, ¿no? Y nos sale más costoso. Pues bueno, siempre a lo que también invita con el
código de lactancia y sobre todo a poder dar esa vigilancia. Bueno, no declaro no tener ningún conflicto de interés, más que lo que pueda llevar a siempre el ejercicio para garantizar los espacios de derecho como han sido, ¿no? Entonces, la lactancia materna, cuando lo hablamos desde un pilar como la justicia social y ambientales, es una parte importante porque si bien hemos hablado del beneficio importante para el logro con la infancia y que ahorita veamos las cifras, no es mi intención como entrar en toda la parte técnica, sino sí realmente con herramientas que nos permiten hacer en este momento el decir qué está pasando, porque en la lactancia, si bien vamos avanzando, sigue siendo lento y seguimos entendiendo la complejidad que esto conlleva aunado quién es la principal depositaria de no solamente la decisión, no solamente de que cuente con una red de apoyo, sino pues hablamos de toda su infraestructura, ¿no? Fisiológica, anatómica, emocional, pues como somos las mujeres. Entonces esto va llevando a que parte de lo que están integrando es ese derecho a una alimentación pues segura y sostenible desde el nacimiento y que ahora agregándose una ley aprobada el año pasado con una alimentación adecuada y sostenible, pues ya vamos teniendo más pilares regulatorios, más pilares normativos, que aquí lo importante es de todos los frentes, como es en el Poder Judicial, en las universidades y en otras áreas, cómo es que va cerrándose esas brechas importantes desde el aparato normativo. Y vamos viendo que la lactancia como una política pública que va a ir teniendo impacto intergeneracional y que les estaré compartiendo que, bueno, es una reflexión que yo traigo porque, bueno, la semana pasada me tocó estar en un taller con niños y niñas y la verdad que y luego iniciaba con primero de la licenciatura en nutrición que se llama la asignatura Introducción a la Nutrición. Yo decía, es que estos nenes que estoy viendo de primaria, si en unos años, que estamos hablando muy cortos, ellos quieren decidir nutrición, pues yo ya no les voy a tener que dar introducción a la nutrición, ¿no? Y ese es el preámbulo que llevaría. ¿Cómo vamos ahora haciendo esta brecha intergeneracional de infancias que ya están con este andamiaje y nosotros seguir alfabetizando y sensibilizando pues a una plataforma como somos los adultos y las adultas que donde tenemos más resistencia, ¿no? Y más complejidad porque estamos hablando de la parte social y cambiar el rol que tiene el Poder Judicial en garantizar esos entornos laborales y comunitarios que protejan este derecho y que el tener espacios de actualización y educación y hablarlo, pues ya este es un indicador importante y las implicaciones éticas y legales, pues de ese apoyo institucional que realmente lleva como un compromiso más allá de lo moral. Y entonces, cuando hablamos de derechos al bienestar, al bien común que también va a estar integrado, pues va a ser una ampliación de esos derechos, ¿no? El bienestar físico para esta nutrición adecuada desde el nacimiento y más cuando vamos entendiendo una razón del saber, bueno, una producción de una leche como lo vemos con cualquier otro ser vivo en este planeta, ¿no? Que también dan esa lactancia, finalmente es importante, el bienestar emocional, ¿no? El impacto que tiene en el vínculo madre-infante, en todo el neurodesarrollo que también ya está muy probado, pero también ese vínculo emocional que no solo es como materializar el llevarse la lactancia, sino todas las condiciones, ¿no? Por eso la importancia de lo emocional, el bienestar social y estructural, que bueno, va siendo ese entorno libre de la violencia obstétrica, la discriminación laboral y pues la desinformación que también pues lleva a que esos hitos culturales pues a veces persistan aunque estemos hablando continuamente de los temas. En cuanto a derechos humanos, sabemos que los derechos de los niños y las niñas pues es sobre todo a la vida, no a la supervivencia, pero más que decir esa supervivencia como si fuera estar al día, es cómo transitamos en ese bienestar, ¿no? La leche materna, cómo logra esa reducción con esos indicadores en la mortandad infantil y prevenciones crónico-degenerativas, la misma cuestión del sobrepeso y la obesidad, que tiene que ver por la adopción, sobre todo con productos que llevan pues a esta dependencia y que la lactancia es ese primer alimento que es dulce, pero hablamos de otras condiciones de dulzura, ¿no? El derecho a la salud garantizada de una nutrición óptima que puede estar llevando a sistemas específicos como el inmunológico y que lo vimos con una crisis infecciosa que tuvimos pues hace prácticamente 5 años, ¿no? Donde realmente todo lo que estuvo en mención fue un sistema inmunológico que afrontara virus diferentes y entonces la lactancia materna
tenía que seguir siendo esa vacuna como está considerada como un tejido más complejo más que la nutrición, pero que también vimos cómo muchas de las empresas pues hicieron su día, ¿no? Aprovecharon el justificar que para momentos de crisis pues la fórmula está ahí presente, pero hay que recordar que también las fórmulas requieren agua, requieren un líquido que también tenemos en escasez y en condiciones pues no adecuadas, y eso es parte de lo que siempre nos tiene que llevar a nuestras decisiones y sobre todo a qué hacemos en un trabajo en red. El derecho, bueno, a la alimentación adecuada que está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y ahora que tenemos también para los adolescentes para México, y siempre es un interés superior. Pero ¿cómo lo vinculamos en este caso, lo que decía en un inicio, con que tiene que ser, pues sobre todo la principal depositaria, que es la mamá, ¿no? Las mujeres que son quienes tienen esta posibilidad de alimentar. Y se habla, ¿no? El derecho a decidir, a la autonomía, elegir, bueno, en condiciones informadas, y es en vez de la coerción, es cómo informamos, cómo logramos desde una parte de esta comprensión, y por eso cuando hablamos de lactancia materna son otras habilidades, otro nivel de afrontamiento que requiere de parte de quienes hacen la promoción, de parte de quienes implementan los programas, pues un conocimiento inclusive más allá y vivencial de qué significa y apoyarse con redes de apoyo. El derecho a la no discriminación en espacios públicos que hemos visto que incomoda, ¿no? Todavía vemos inclusive el morbo, vemos todavía la cuestión de a veces este purismo de sexualizar, ¿no? La lactancia materna cuando realmente pues finalmente el mismo órgano que tiene una función importante, ¿no? Y con todo esto que estamos viendo y que sabemos que antes era normal, ¿no? Era normal ver, quienes todavía venimos de entornos de municipios más pequeños, pero a mí me tocó de niña ver en las calles señoras que veías las limitantes económicas, la pobreza, pero amamantando en la calle a sus hijos, ¿no? O sea, veías a veces, a mí me tocó ver nenes de 3, 4 años que yo un poco me sorprendía, que es ahora lo que en estas décadas, en este año y otras, pues se ha buscado ampliarla, pero estamos hablando en entornos de carencia alimentaria, la lactancia materna estaba ahí presente en mujeres que veías ya más grandes, pero era su único recurso. Y entonces volvemos, ¿no? Como que nos regresamos 50 años para retomar una práctica que tenemos que volver a normalizar, dejar de estigmatizar y simplemente entender qué significa garantizar, sobre todo con un fin de justicia, y va siendo con esa información. Cuando hablamos, y que este tema que siempre me ha parecido reflexivo, ¿no? Pues finalmente es el poder judicial, ¿no? Justicia accesible y a la vanguardia, ¿no? Que es cómo nos vamos adaptando a esos retos. Pues, por ejemplo, cuando vemos México en cifras y que de aquí sabemos que, bueno, emanan las políticas públicas toda la cuestión que se consense, es que vamos viendo que la lactancia materna, esta sale cuando surge la contingencia, que esto es importante ver qué sucede en una crisis y nosotros desde ahorita prever las siguientes crisis. Sabemos que la encuesta nacional de salud y nutrición es la única que nos informa a nivel nacional, afortunadamente ya es continua, y veíamos, por ejemplo, para el grupo, ¿no? De 0 a 5 meses, en estos datos del urbal a lo que va siendo lo rural, vemos de 35. Obviamente, estamos hablando de en este rango 21 a 22, cuando 2012, o sea, si hablamos de 2022, estamos hablando de 10 años, teníamos las cifras de 3 en promedio, ¿no? 13,5 en promedio, pues ya prácticamente en 10 años y con estas acciones en transitar, estamos viendo que aún tenemos prácticamente la media nacional de un 33,6%. Estamos hablando de prácticamente este incremento del 20%. Aún necesitamos nosotros ver, sobre todo para lo que es exclusivo. Obviamente tenemos los datos de quien le iniciaron temprano y aún así vean que no son cifras tan alentadoras, o sea, no un 50%, llega un poco más de haberle iniciado de manera temprana, y esto nos lleva a conocer que pues hay sustratos, etapas de maduración de la leche muy fisiológicas y muy en congruencia a la etapa de nacimiento, ¿no? Como es el calostro, que va teniendo también otra composición y otra manera también que enriquece, ¿no? Si alguna vez se ha amamantado, que son cifras que antes en la parte de muchos de los instrumentos no se consideraban de relevancia, que ahora ya se dejan. Vean que sí, si se habla alguna vez, pues ya estamos teniendo cifras más alentadoras, pero ¿qué sucede en ese transitar, no? Para que digan de al inicio, ya no pude dar continuidad, tuve estas dificultades, me incorporé al trabajo, porque esa es la importancia cuando hablamos de garantizar los derechos de las mujeres, es que
aquellas mujeres que hemos optado por la decisión de tener hijos y, por ejemplo, de amamantar, ¿cómo les ayudamos para que puedan seguirse logrando su crecimiento y desarrollo en el caso laboral, profesional, y además pueda coexistir con lo que es la lactancia materna? Y me gustaría aquí, muy breve, aunque trataré de ver traigo ahorita también algunas dinámicas, un video, pero fíjense, me gustaría hacer una reflexión, bueno, a quienes me les guste alguna parte de la lectura y la literatura. Hace el año pasado había leído a varias mujeres de la literatura en México, entre ellas cuando se hizo el año de la doctora Rosario Castellanos, ¿no? Yo leí su libro que se llama La parte cultura femenina. Y es muy interesante y hablo de la cultura y el andamiaje porque en este libro que se llama Cultura Femenina, ella ahí escribe cómo transita en su intelectualidad en un andamiaje de irse incorporando a la parte, digamos, profesional en esos tiempos y entendiendo la cultura en el país, ¿no? Y entonces ella dice, ella decía, ahora entiendo por qué los hombres están tan dedicados al crecimiento cultural, a formarse. Y su reflexión en esos años era que como los hombres la única manera de trascender en la vida era a través de la literatura porque ellos no podían tener hijos, ¿no? O sea, esa era su reflexión en su momento. Dice, con razón los hombres estudian tanto y están tan enfocados porque finalmente es su única manera de trascender en esta vida, porque nosotros, pues al ser mujeres, tenemos maneras de trascender, ¿no? Y luego cuando siguió preparándose, dijo, ay, acabo de descubrir que también hay mujeres que ejercen la maternidad y también estudian y se preparan. Y luego volvió avanzando y dijo, también hay mujeres que deciden no tener la maternidad y se preparan. O sea, vean un trayecto cultural en un México que pues no había oportunidades, ¿no? Ni siquiera de a veces reflexionar. Entonces, obviamente son mujeres que hacen esta reflexión profunda y es a lo que, aunque parezca de varias décadas, esto en ocasiones en esta era es pertinente porque así vamos transitando, ¿no? O sea, decimos, o sea, veamos, 10 años hemos logrado, o sea, 20%. En algunos estados como Guanajuato, pues ya se habla de más de un 50%, pero cuando hablamos la media nacional faltan muchas y muchas oportunidades para hablar de un bienestar integral al futuro. Entonces, esto lo quiero dejar aquí porque es muy importante también cómo reflexionamos en lo profundo. O sea, cómo estaremos transitando, así como lo hizo la autora Rosario Castellanos, en decir, bueno, es que hay mujeres que en su derecho de también crecer y desarrollarse, que no se les ha dado esa oportunidad, cómo también les apoyamos para que sigan creciendo profesionalmente y no tengan una brecha de rezago de 5 o 10 años, además de la diferencia. Acaba de salir la encuesta de ingresos y gastos de hogares de INEGI que se terminó el año pasado y donde vemos que las mujeres siguen ganando en promedio 5,000 a 7,000 pesos menos que los hombres. Y cuando vemos que también es un sector que baja muchos costos, sobre todo sociales, cuando hablamos de garantizar la lactancia materna, ¿no? No hay un análisis de costo en el país, pero tendríamos nosotros que entender que todos traemos trayectorias de una madre que nos dio lactancia materna y cuánto es ese costo social ahora. Y eso es algo que como que lo separamos, ¿no? Por eso, bueno, mire un poquito, cuando vemos indicadores, por ejemplo, de alimentación complementaria, vemos inclusive todavía lo preocupante, ¿no? El uso de biberón, o sea, como cualquier alimento, vean, aquí se homologa, se armoniza, o sea, prácticamente un 30%. Y cuando vamos viendo también la introducción de sólidos o semisólidos, también en qué momento, la frecuencia, la diversidad alimentaria, pero fíjense cuando hablamos del consumo de frutas, o sea, pues estamos hablando de la alimentación complementaria, vean que es muy baja. O sea, prácticamente es el biberón, le seguiría a la fruta, pero cuando nos vamos a la introducción de bebidas azucaradas, todavía tenemos retos muy grandes. Vean el ámbito rural. A veces, aunque vienen decimales, me gusta más redondear, vean, realmente las matemáticas son para explicar la realidad. 62%, vean. O sea, prácticamente 62 y en un promedio de la media nacional 56. Los niños siguen expuestos a estas bebidas azucaradas y donde está, inclusive como nuestra psicología del mexicano, hasta pareciera que, ay, qué exagerados somos, pues hay que dárselo, ¿no? Para que se prepare y lo vemos como una celebración, cuando en realidad estamos nosotros dando gotas, sobre todo de esa pérdida de bienestar en infancia. Y esta cifra hay que ponerla porque también la fruta
y los costos que tiene actualmente, pues la fruta se han elevado mucho, ¿no? Pero tendríamos nosotros que estar viendo cuánto es lo que va haciendo. Y cuando vamos viendo el consumo de líquidos en esos 3 primeros días de vida, cuando estamos buscando que solo sea leche materna, la hidratación sea para en este caso, las mujeres, vean cómo todavía la fórmula infantil está ocupando un porcentaje, si bien no queda la mitad de solo leche materna, pero vean el agua y algunas infusiones en poquito, entonces tenemos que seguir nosotros llegando a todos esos núcleos, es decir, estas cifras, porque si hablamos ahorita, bueno, Guanajuato tiene más del 50%, pero cuando vemos estos datos de esta media nacional, sigue hablando de un México que tiene todavía estas brechas extremas donde no logramos llegar, como estos espacios que llegan a personal adecuado, pero cómo ampliamos, ¿no? Estos espacios a otras áreas donde finalmente tienen otra situación, como ese reflejo en la infancia de recordar a esta señora con su rebozo en situación, en verdad, de pobreza, porque era evidente, y verla con 2 niñitos y un niño de casi 4 años tomando, o sea, en este caso, lactancia todavía materna a esa edad. O sea, ese México con pobreza, pero que la lactancia tenía un lugar, tenía un significado y tenía una posición. Puntos nodales que marca este artículo en la discusión y en la actualización. Dice, bueno, que una principal fortaleza, pues ya les había dicho lo de la encuesta que tiene esta medición, al menos estamos viendo estas cada 2 años y Guanajuato tiene también datos muy importantes, más por tener también lo que va haciendo el banco de leche y tenemos pues todo este programa también, lo que va haciendo para garantizar la certificación en los hospitales y los lactarios, ¿no? Incluye esta batería también de preguntas que pueda llevar también los indicadores en general, el monitorear la situación del país, probablemente inclusive en cada una de las instituciones, y aquí les trae algunas propuestas para aquí al Poder Judicial que pueden estar a partir de ahora, pues estamos hablando de bienestar y cimientos al futuro, bueno, cómo vamos, qué cambios hay, también, bueno, las vivencias, en este caso, en los espacios que ustedes tienen. No se puede seguir impulsando en este caso, pues una lactancia sin una inversión o estrategia nacional clara, el monitoreo es importante y seguir haciendo esta protección pues de manera efectiva y sobre todo que se implementen con indicadores de medición. Se requiere también lo que va haciendo en el seguimiento que hace este análisis de la encuesta de salud y nutrición con el tema de lactancia, pues este adecuado sistema de monitoreo, sistema de vigilancia, estrategias de comunicación a un cambio, comportamiento de sensibilización en los espacios hospitalarios. Sabemos que educar y acompañar no es una tarea sencilla, no es una consulta de 5 minutos, de 10 minutos, sí requiere una sensibilidad y estrategias inclusive de conexión para poder nosotros entender. Es clave para utilizar estos medios masivos y poder sobre todo contrarrestar la normalización que sigue de algunos espacios con la fórmula comercial y sobre todo pues promover la norma social de lactancia materna que pueda llevar, ¿no?, a lo que va siendo a los menores de 6 meses. Entorno laboral y social y político favorable para estas prácticas y aquí veríamos mujeres y cuidadores que tengan todas estas condiciones para poder continuar y sobre todo el apoyo que se requiera. Varios informes que se han sacado, UNICEF, bueno, tiene indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del pequeño. Ellos van hecho métricas, por ejemplo, desde el 2008, qué indicadores tenían, ¿no? Lactancia materna, por ejemplo, en este indicador exclusiva para menores de 6 meses, cómo ellos lo dejaron igual, ¿no? Desde 2008 se está integrando y sobre todo quienes dan esta continuidad, se ha ampliado también esta ventana, sobre todo porque se veía que había casos donde sí estaban dando hasta 12, 15 meses el seguimiento, la introducción de alimentos sólidos y semisólidos y blandos. Bueno, eso también lleva, ¿no?, al cálculo ahora y la pregunta es listar todos esos alimentos, por ejemplo, en vez de la frecuencia, ¿no? ¿Qué alimentos se dan, como lo vimos en los datos de la encuesta? Y la diversidad, y sobre todo esta diversidad alimentaria que también pues va llevando, ¿no? La definición, bueno, llevaba que los niños amamantados no se contabilizaba esta leche, ¿no? Como si fuera parte de este grupo de alimentos y ahora cuando hablamos de diversidad también poder entender qué necesitan las mujeres en su alimentación y que sigue el acompañamiento y lo que requieran los niños. Por ejemplo, los datos que se siguen identificando es que durante el embarazo, si nosotros logramos que las mujeres, que eso pues no se hace, obviamente no se va a hacer como tal este énfasis, pero las bebidas azucaradas, si buscáramos retirarlas durante la lactancia, perdón, tanto la lactancia como va siendo inclusive en el último trimestre del embarazo,
ya tendríamos una condicionante que disminuya la palatabilidad en la parte sensorial, que ya se conoce que se condiciona. Muchos de los sabores, pues al nacimiento, tienen que ver con lo que la mamá consumió e incluye en la leche materna. Entonces, las bebidas azucaradas hay que verlas en todo el entorno que tienen pues grandes estragos, ¿no? No solo por el tema de calorías. Yo creo que las calorías, pues es esa suma de todos, pero si vemos aditivos, conservadores, memoria, adicción y todos los cambios que llevan, pues es algo más. Ahora, en este informe que hace con evidencias en la lactancia materna y las políticas orientadas a la familia, con este resumen que dejaría, bueno, es que la lactancia materna con estas políticas que se han orientado es sobre la lactancia materna, este informe remarca que haya una mejora de la salud física y mental de madres e hijos, reducir el riesgo de enfermedades y mejora en el desarrollo cognitivo, fortalece por lo que va siendo la microbiota infantil y beneficios económicos, donde se habla, bueno, en general, hasta 3.000 millones de dólares en atención médica. Estos datos, insisto, no los tenemos en México, pero sí son datos que se han generado en otros países, países nórdicos. Estados Unidos tiene otros datos también referente, pero vean cómo en atención médica es mucho, y sobre todo cuando hablamos en los primeros años de vida. Algo que también sigue resaltando en evidencias clave, por ejemplo, que las políticas familiares, por ejemplo, licencias por maternidad, van a estar aumentando el inicio y esa exclusividad y duración de la lactancia. Entonces, cuando vemos este informe va señalando qué requerimos, pues bueno, que esas licencias de maternidad vayan permitiendo esa adherencia y entonces impacten en esa exclusividad, porque solo el 40% de los recién nacidos de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. Esto es a nivel mundial, lejos del objetivo 70% que se tiene para el 2030. Estamos a 5 años y vean que México, en qué cifra nos estamos quedando a nivel nacional. O sea, fíjense, dice el 40%, esto es a nivel mundial. Nosotros no tenemos ni este dato en este momento y se está hablando de que la meta es un 70% para el 2030. Las mujeres que tienen licencias de maternidad más largas y remuneradas van a tener mayor probabilidad de continuar amamantando. Obviamente esto lleva también a acuerdos, sensibilización. Esto también, por eso en un inicio hablaba de la parte ética. La parte ética pues, son esos compromisos también colectivos, ¿no? De que me están dando un tiempo para dedicarlo a mi bebé y pues en reciprocidad eso tiene que estar sucediendo y tenemos que estar trabajando con una formación de valores en esa reciprocidad y no pues en estos sistemas que a veces se aprovechan, ¿no? Los apoyos a la infraestructura pública y se aleja también, o sea, también no quiero romantizar que todo lo requiera así, requiere un trabajo bidireccional. Cuando hablamos también del entorno laboral, o sea, este informe en esta evidencia para la lactancia en el entorno laboral, que señala que, bueno, un regreso temprano al trabajo va a afectar a la lactancia materna cuando se tiene apoyo, o sea, como los lactarios, descansos, programas, puntos de hidratación, ¿no? Bebederos, el agua que también es tan importante y más en las mujeres en esta etapa, va a mejorar los resultados de la lactancia y la satisfacción laboral. Empresas con programas de apoyo a la lactancia pues van a tener también una mayor afiliación, retención y adherencia. Y cuando vemos ahora los desafíos que este informe nos señala en desigualdades y los desafíos es que en países de bajos ingresos muchas mujeres trabajan en sector informal sin acceso a licencias pues ni protección social, ¿no? Hablamos mucho de la licencia, pero ¿qué pasa con las que no lo tienen? Y obviamente, si decimos, los países de bajos ingresos, México no estamos con un país de bajos ingresos, pero México tiene muchos Méxicos y muchos de esos territorios aplica para esos bajos ingresos, esas condiciones que no llegan a esta importante cifra y que lo podemos ver con valga la redundancia, perdón, las cifras que estamos viendo de el no logro de la exclusividad de la lactancia materna, falta de apoyo en entornos laborales y de cuidado infantil que limita la continuidad a la lactancia materna, esa sostenibilidad, como lo logramos. Factores también como discriminación, condiciones laborales y falta de autonomía también van a estar afectando parte de lo que va siendo la lactancia materna. A veces estos dogmas, y que todavía lo vemos, ¿no? En escenarios como va a bajar la productividad, se embarazó intencionalmente, quiere aprovechar los beneficios. Entonces, ¿cómo cambiamos un poco el mensaje a confianza en entornos que puedan realmente, pues, que sean operables, ¿no? Y las recomendaciones para gobiernos va generando que se siga
pues promoviendo y aplicando el convenio C-183 de, bueno, la Organización Internacional para el Trabajo, que se ofrezcan al menos esas 18 semanas de licencia remunerada, o sea, se habla hasta de 26, financiar sobre todo investigación que apoyen al sector privado y, bueno, también público, y para los empleadores, pues proporcionar descansos pagados, espacios adecuados y apoyos que sean culturalmente sensibles, cumplir con la legislación vigente y evitar discriminación, colaborar, bueno, con gobierno para compartir las buenas prácticas, lo que se genera para que entren en esos programas sociales, ¿no? En las universidades, los diferentes espacios, ¿qué se está haciendo para la mejora? Obviamente en ocasiones leer la cartilla, como yo le llamo, a veces entiendo que hay espacios también que dicen, bueno, con toda la normatividad, pues no me queda mucho para también tanto cumplimiento. A veces es donde tienes que empezar a hacer el diálogo y el trabajo, ¿no? Cómo poder hacer asequible y que se entienda. Y bueno, obviamente este convenio C-183 que tiene la Organización Internacional del Trabajo, es que habla de esta licencia, ¿no? Mínimo de 14 semanas y al menos las 6 semanas obligatorias después del parto y las prestaciones económicas que tienen que ser, ¿no? Habla en este caso de las prestaciones y la protección. Bueno, si hay en este caso un despido, no debe estar, debe ser vinculante o asociado por el inicio de algunas de estas situaciones de la mujer lactancia o lo que va siendo también el embarazo y la reincorporación laboral, que es lo que debe garantizar con sus derechos, las condiciones laborales seguras y por la cobertura amplia, que también, bueno, se le llama el convenio sobre la protección de maternidad que se instaló en el 2000 y que busca sobre todo, pues, que todos los gobiernos reconozcan a la maternidad como una responsabilidad compartida entre sociedad, empleadores, gobierno y que, bueno, se puedan adoptar estas políticas y sobre todo cuando hablamos a futuro, ¿no? Para un bienestar y que el objetivo es garantizar la salud, la seguridad y los derechos laborales de las mujeres durante el embarazo, parto y periodo de lactancia. Entonces, me gustaría brevemente, y perdonen aquí el texto de golpe, en la atención primaria nos acaban de aceptar esta publicación que fue una experiencia durante periodos de crisis, ¿no? O sea, esta intervención educativa en salud, y digo, se la dejo porque cómo aplicamos experiencias locales desde los territorios. Esto lo puedo llamar como tenemos estos términos de serendipia, ¿no? Porque realmente no estamos preparados para una contingencia. El estudio tenía 2 meses que había iniciado presencial, era una intervención directa en los centros de impulso social y buscábamos sobre todo el poder dar un acompañamiento con esta intervención y ver cómo las mujeres nos volvíamos esa red de apoyo que les dotáramos de información, conocimientos prácticos para que mejoraran sus condiciones y sobre todo ahorita que vean las condiciones sociodemográficas de estas 100, fueron 100 mujeres. Y se hicieron en 2 centros Impulso. Bueno, antes se llamaban Impulso Social, ahora sabemos que tienen, ese me fue ahorita el nombre actual que tienen, pero antes eran los centros de impulso social y la intervención se hizo con 19 talleres, o sea, teníamos nosotros poco talleres porque era un poco más hacer dinámicas y prácticas, pero realmente cuando inicia la contingencia, que recuerdo mucho ese lunes 16 de marzo, nosotros tuvimos inmediatamente esa semana no parar el estudio, era en ese momento más que nunca se requería acompañar a estas 100 mujeres y aceptaron, usamos con lo que podíamos entender en ese momento el Facebook con in vivo, estando haciendo el grupo de WhatsApp para estar viendo y estuvimos haciendo las mediciones, inclusive con la parte antropométrica. Hay un video que ahí se los comparto con la doctora Alma, que bueno, del video viene una parte resultados con algunas acciones y, por ejemplo, nos volvimos como una red de acompañamiento y se observó un aumento hubo un aumento, fíjense, en la inseguridad alimentaria, es decir, de 76 que se inició pasaron a 92, pero aquí la pregunta, no podíamos saber porque no tuvimos un control si el acompañamiento evitó que se exacerbara o nos volvimos como alguien que mitigó en un tiempo de crisis, y lo comento porque el tema de lactancia hay que estar preparados para cuestiones de crisis. Si estamos hablando de cómo lo avanzamos a futuro y cómo hacemos un tema de bienestar, y veíamos sobre todo una disminución, o sea, se disminuyó la energía, las proteínas, vitamina A, hierro, calcio, colesterol, selenio, otros. O sea, quiero que esto lo reflejen, porque el estudio no fue enfocada solo mujeres que dieran lactancia, pero quiero que vean qué les pasó a las mujeres en un momento de crisis y nosotros integremos variables de la lactancia materna. Por eso cuando hablamos del tema de derechos y lo que ahorita lo vemos en una situación sin crisis, ¿qué hacemos ante una crisis? Y aún así el aumento, se fijan, estos fueron mejorando.
Obviamente el acompañamiento tuvo este impacto y también hubo esta pérdida de peso, sobre todo en circunferencias y algunas cuestiones en mejoras clínicas. Los aprendizajes que vimos, porque se hicieron toda esta evaluación para poder ver retos, ¿no? Con cuestiones prácticas más que teóricas, de 12 a 19 talleres, pues fue mayor un puntaje a las 50% de las respuestas. Esta intervención nosotros identificamos que demostró mitigar los efectos negativos de la inseguridad alimentaria durante la contingencia sanitaria al promover estas mejoras nutricionales en aprendizajes y a los cuidados no remunerados que ejercieron las mujeres durante este periodo. Fíjense la situación sociodemográfica de las 100 participantes. En un inicio, obviamente, nosotros terminamos con fluctuaciones de 80. O sea, vean que la mayoría estaban casadas, pero teníamos condiciones en otras condiciones. Su escolaridad, quiero que vean esta, la mayoría tenía secundaria. O sea, habían preparatoria mínimo y solo una universitaria. Y estoy hablándoles de León. Ocupación, la mayoría ama de casa. Que ama de casa, quiero que vean el trabajo no remunerado y reflexionemos de la contribución que tienen las mujeres en los cuidados y su derecho, sobre todo, a quién las cuida a ellas, ¿no? O sea, es un tema de, por eso cuando hablamos de las políticas, ¿quién las cuida a ellas? ¿Cuántas eran comerciantes? Obviamente, vean, todo esto, acuérdense que se suspendió. Luego, las condiciones de servicios públicos por integrantes. Fíjense, número de integrantes por hogar antes de la contingencia. O sea, ¿cuántas estaban? O sea, ¿cuántas tenían? La mayoría tenían de 4 a 6. Número de integrantes después de la contingencia, vean cómo la mayoría llegó a aumentar de 4 a 6, de 7 a 9. Inclusive hasta había hogares de más de 10 integrantes. O sea, ustedes, quiero presentarles una realidad extrema a la que estamos acostumbrados a ver. Integrantes del hogar con enfermedades, es un tema, ¿no? ¿Cuántas del hogar tenían comorbilidades? Vean, alergias, diabetes, o sea, todas estas coexistieron. O sea, había diabetes más hipertensión más sobrepeso, obesidad. Entonces, cuando vimos en esta condición, y sobre todo los talleres, uno de los talleres incluyó obviamente la lactancia materna. Y se fija, fue de nuestros primeros talleres y que volvimos a replicar. Pero la lactancia materna no tendría que estar separada. Si se fijan, es como un pool y los talleres que dimos fue desde estrategias para lograr estilos de vida saludable y con la familia, selección y preparación y conservación de alimentos, vean parte uno, lactancia materna, crecimiento y desarrollo en la infancia, anemia, qué es y cómo prevenirlo, selección y preparación y conservación parte 2, diseño de desayunos saludables, administración de alimentos en el hogar, de adulto joven a adulto mayor. La modalidad virtual, y que volvemos a repetir también muchos de estos que nada más los señalamos como complemento, administración de los alimentos en el hogar, cuidado de la salud, plan de alimentación, composta y separación de basura, alteraciones auditivas, consumo responsable, ejercicio y nutrición, preparación de platillo, etiquetado, climaterio y menopausia, porque muchos de estos temas fueron los que nos pidieron, inclusive temas de dónde comprar, si era preguntas como ¿puedo comprar fuera? No tenemos dónde lleguen alimentos. Entonces, quiero que un poco pongamos cuando aparte implica enfocarse a la lactancia. La importancia de la lactancia materna va llevando que tengamos esta inversión para invertir en el futuro, que tengamos estos comienzos saludables y estos futuros esperanzadores que nos tiene hacia el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y que nos va hablando como este primer acto de justicia ambiental y social, ¿no? Un alimento natural, que sea renovable, que sea libre de residuos, que sea de empaque. Su promoción reduce desigualdades en salud, desarrollo cognitivo y, bueno, y apoyar a la lactancia de instituciones que fortalecen la resiliencia comunitaria frente a estas crisis sanitarias y climáticas y voy a ir integrando pues este enfoque sobre todo pues ahora ambiental, ¿no? Que va llevando. Por ejemplo, si volvemos a retomar la parte de cifras, estamos viendo que en lactancia materna menor de 6 meses solo 34,2%, o sea, vamos a recapitular en este momento. El inicio de la lactancia en la primera hora de vida es el 55%. La duración promedio, se fijan, y ya tiene una baja en zonas rurales, cuando la meta estamos hablando del 70%. Los beneficios que ya hemos visto y otra vez reforzarlos, la reducción en enfermedades infantiles hasta 60%, sobre todo cuando hablamos de muerte súbita, protección materna,
Hablamos de cáncer de mama, de ovario y bueno, diabetes, y esto pues tiene que ver mucho también nuevamente sistema inmunológico y bajamos sobre todo procesos inflamatorios como lo genera la obesidad y el consumo de alimentos ultraprocesados. El impacto económico en los países, ¿no? Hablamos de 300.000 millones, en este caso de dólares, en un ahorro global, ¿no? En atención médica y esto implica productividad. O sea, esto si le ponemos números hablaría de otra cosa. ¿Qué podrían hacer las instituciones? Bueno, aquí les traigo una propuesta para el Poder Judicial que se pudiera hacer y que a lo mejor ustedes digan si ya lo hacen o lo tienen, ¿no? Medición del impacto, por ejemplo, si la Universidad de Guanajuato, si cada uno de los entornos dirían, bueno, vamos a usar algunos indicadores, ¿no? Tienen en este caso acceso al lactario, cuántos van a nuestro lactario, a quiénes más les ofrecemos, quiénes continúan dando lactancia tras la reincorporación, ¿no? Número de capacitaciones sobre la lactancia, que es lo que ustedes hacen, eso lo hacen muy bien, percepción institucional sobre la lactancia, casos atendidos con enfoque de derecho de lactancia. Pueden estar viendo desde la parte de encuesta, informes y el mismo poder tener como su informe, ¿no? Que cada quien informara y contribuyera, como ahorita lo vamos a ver con el tema de estas herramientas, ¿no? Tenemos pues las encuestas validadas que hay, se pueden adaptar, los indicadores de la Organización Mundial de la Salud para lactancia y alimentación complementaria, evaluación de la infraestructura, ¿no? Presencia y uso de condiciones de lactarios, que bueno, muchos en los ejemplos los de ya previamente y sobre todo aunado a lo que se tenga hacia políticas, ¿no? En México, como es toda Estrategia Nacional de la Lactancia Materna, que busca sobre todo esta expansión en lactarios en instituciones públicas y privadas, una capacitación continua del personal médico, campañas masivas que posicionen la lactancia como un derecho humano y bueno, seguir fortaleciendo el programa como se tiene en Guanajuato. Guanajuato, bueno, afortunadamente tenemos en verdad un grupo y bueno, quien lo coordina, uno de ellos pues es el doctor Alfredo, un nutriólogo que tiene una incidencia importante en toda la responsiva con los hospitales Amigo del Niño y la Niña. La regulación digital y de la publicidad, o sea, si bien México tiene este liderazgo de nueva regulación internacional para lo que es sobre todo las fórmulas infantiles, pues seguir haciendo la promoción y la denuncia en el Código, sobre todo internacional de lactancia. Este ya lo mencioné. Y sobre todo, que esto en algunas ya lo hemos retomado, no voy a hacer nuevamente más énfasis, siempre ver dónde está nuestro marco jurídico y sobre todo, pues ahora cómo se va integrando con otros andamiajes como la Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible y que trae un capítulo importante de lactancia materna y que lo va integrando con ahora pues el plato que tenemos del bien comer y las guías de alimentación, que si se fijan, en primer lugar está la lactancia materna. O sea, vean cómo tiene una lógica, tiene una razón y ahora la guía, que siempre me da un poquito de... La guía, cuando les digo, ¿dónde está el agua? Bueno, casi la querían desaparecer, ¿verdad? Pero sí dejaron el agua. Entonces, apenas ni se ve, pero afortunadamente nuestra guía ya contempla el agua y contempla los mejores aceites y grasas que podamos consumir. Cuando estamos viendo qué aceite, que es el de canola, que es el de, bueno, preguntan tanto el aceite, yo digo, bueno, si podemos consumir semillas, cacahuates, bueno, si no me alcanza para unas almendras o no tengo a la mano unas nueces, los cacahuates son excelentes, las semillas de pepita, o sea, el ajonjolí, que se usa mucho el agua con chía, o sea, tenemos otras variedades que también y aparte la fuente de proteína, bueno, que sí de las leguminosas y bueno, con sus preparaciones, el tema también que lleva para diversificar y bueno, el seguir viendo lo que tenemos en normatividad. Y no quería dejar sin que mencionemos el costo de amamantar, porque luego decimos, bueno, ¿y de dónde sale, no? Yo creo que si en México le empezamos a poner números y cifras, a lo mejor se vuelve más atractiva la negociación, ¿no? Porque vamos viendo que, por ejemplo, si hablamos de los bancos de leche humana, que bueno, tenemos uno en Irapuato, en Guanajuato, en países como Brasil existe una red nacional, en este caso para bancos de leche, el costo promedio, por ejemplo, de 100 mililitros puede oscilar entre 10 a 20, o sea, 2 a 4 dólares. En este caso, pues va a depender de los procesos, ¿no? Que ellos realicen recolección, análisis, procesamiento, almacenamiento y entrega. Obviamente se busca mucho también que las condiciones de almacenamiento sean adecuados. Por ejemplo, el valor económico estimado del aporte nutrición nutrimental, estiman el valor de la leche materna como si fuera un producto comercial comparándolo con fórmulas, ¿no? Bueno, podemos usar como una estrategia, no se trata de que se busque comercializar, o sea, en ocasiones alguien decía, ah, entonces la mamá la puede vender, no, la leche no se provee, lo que se hace es lo que te ahorras. Y inclusive cuando hablamos del cuidado no remunerado, la producción de la lactancia, eso implica, ¿no? O sea, una mujer
que se le apoya para que alimente a su bebé, cuánto, cuánto deja de gastarse, de erogarse, es lo que tendríamos que poner y su tasa de retorno, sobre todo para la salud, digamos, sobre todo neurocognitiva. Y vamos viendo que, por ejemplo, Noruega, entre 500 mililitros diarios vienen siendo pues, 180 litros al año y se le asigna un valor. Bueno, los noruegos sí lo hacen. De hecho, gracias a ellos tenemos datos, ¿no? Van siendo más de $2,000 al año. O sea, vean, la contribución al Producto Interno Bruto de una mujer que da lactancia materna es de $2,000 anuales. Y entonces esa es su aportación al PIB. Por eso este país no colapsa en tiempos de crisis, como les mostré con el tema de la COVID. ¿Por qué? Porque las mujeres están en la parte del cuidado. No quiero restarles las aportaciones que también hacen muchos hombres, no, no es esa la finalidad, pero simplemente señalar la principal que tenemos que abordar desde lo que va siendo el acto importante que es la lactancia. Y para la estimación, bueno, hablábamos de que no tenemos en un costo, pero podríamos decir que esto representa $2,000 millones anuales, ¿no? En atención médica, cuando hablamos cuánto disminuyen las comorbilidades. Y sabemos que lo que sí tenemos datos son cuánto se gastan las familias mexicanas, hasta $290 millones al año en fórmulas infantiles, más los 2,000 millones de atención médica. Hay que sumarle el gasto, ¿no? En salud y por ello con más énfasis tenemos que estar apoyando porque esto es prospectiva. Lo que evitamos que se gaste, lo hagamos en inversión en salud. Esto es inversión en salud. La lactancia materna es ello. Bueno, a ver, ahorita voy viendo allá. Doctora, me queda poquito. Voy a ponerles este video. La verdad que son algunos, les recomiendo, les he puesto para el taller también que di para los niños. Encontré unos de ultraprocesados muy buenos. Los niños estaban, pero bueno, felices. Sí se escucha, ¿verdad? Se escucha muy bien. No se me acomode, todavía no he terminado. No hable ni se mueva, que me falta el otro lado. Un poquito ahora y un poquito después. Todo el día, madrugada y noche otra vez. Hay que practicar porque el agarre todavía no está muy bien. Puede que te muerda el peso, lo siento, pero ni hablar del biberón. Por favor, quiero todo ese pecho, madre, estoy en mi derecho. Por una temporada que no vas a dormir, yo te dejo en el hueso pa' poder subir de peso. En una temporada que no vas a dormir, dejo que uses el protector a veces, pero ya suelta el extractor. Por favor, quiero todo ese pecho, madre, estoy en mi derecho. Por una temporada que no vas a dormir. Y si ves que rompe el cuero, tú recuerda que te quiero. Es una temporada que no vas a dormir. Es una temporada que no puedes dormir. Bueno, hasta parece como dice cualquier parecido con la realidad. Y bueno, ahorita también de una vez aprovecho para mostrarles el del código. Ahorita regreso con la reflexión con la parte del video. El código de lactancia, que hay varias organizaciones para México. No hay que olvidarlo, tenemos esta herramienta que si ustedes déjenme, les dejo, que ya lo deben de tener, pero entonces déjenme, se los dejo por aquí. Hay que usar estos recursos porque aquí viene, ¿no? La denuncia, viene obviamente un aviso de privacidad, si hacemos una denuncia aquí, rastrearla. Al momento que yo les platicaba hace, creo que fue de 3 años que me tocó, que recién estaban los lineamientos y en plena contingencia, recomendando leche de fórmula, una pediatra, digo, si hubiera tenido en ese momento, porque estaban todavía muchas cuestiones para el tema no claros, yo aquí hubiera subido mi denuncia, obviamente, ¿no? Y aquí les da, ¿no? El nombre, correo, el teléfono, el país, estado, colores, así nos pide todos los datos, la fecha, lugar, la compañía del producto,
Por ejemplo, si ustedes encontraron alguna de estas fórmulas, la marca, el tipo de producto, bueno, la violación, infracción, aquí obviamente si ustedes se encuentran, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es importante que yo digo, bueno, si quiero yo mandar a alguna otra persona que lo identifique o podemos ayudarles a llenarlo, ¿no? Aquí te ayudamos a llenarlo eso también es una parte porque obviamente pues todas estas plataformas no todos tienen acceso. Viene aquí qué quieres si hay una evidencia, ¿no? También y ya te dice, bueno, fotos de buena calidad, bueno, pues no siempre las vamos a poder tener, pero sí poder explicarlo y ya para que enviemos de aquí la denuncia, ¿no? Déjenme ver dónde me quedó mi presentación, no la veo. Ay, sí, creo que es este. Ya. Entonces, sí se sigue viendo ya ahorita ve la presentación, ¿verdad? Algo importante y que el poner este video es que esa es parte de la complejidad. A veces pareciera que es solo una decisión, pero es pues toda una infraestructura, ¿no? Emocional. Ustedes ven que efectivamente yo creo que varias que hemos dado lactancia nos identificamos, pero es increíble cómo el niño llora y la sensación del llenado de lo que se llama la bajada de leches y te cambia, o sea, es interesante el estado emocional. Y en ese momento, pues también es una adaptación, las mujeres se van adaptando. Cuando ya es el segundo, pues dicen, ya sé lo que un poco voy a vivir, pero siempre que es nuevo, pues es nuevo todo. Y la adaptación también. Entonces, esas son cosas que la red de apoyo lo forma parte, ¿no? Y efectivamente, como se señala, es un acto de ceder, de dejar, y a veces yo creo que como población nos gana también este egoísmo de decir, ay, pues, ¿quién las manda a tener hijos? O pues no tengan hijos si no quieren, nadie se ha quejado, mi mamá no se quejaba. Tenemos esas salidas, a veces, esos sesgos cognitivos de a veces pues desacreditar, ¿no? Cuando en realidad, como les decía con la vida de Rosario Castellanos y cómo ella evolucionó en su avance intelectual, pues es lo mismo, ¿no? Antes así pensábamos, así considerábamos, pero realmente ahora que le queremos poner un valor, un ingreso, el ingreso es en este caso, un intangible que le pondríamos con esta relevancia importante que tiene, ¿no? Y los costos. Por ello que cuando se habla de alimentar el futuro, pues bueno, es una inversión con impacto sostenible, la lactancia en salud pública, en el desarrollo sostenible y bueno, en la equidad y justicia social, que es importante en las decisiones, contribuye a una seguridad alimentaria que tiene que ver con clima, medio ambiente, accesibilidad, disponibilidad y el agua, ¿no? ¿Cuánta agua nos ahorramos también del impacto, emisiones de CO2, que eso ya lo hemos visto en otros espacios? El consumo de agua que va siendo importante, ¿no? También en las mujeres para un tema de hidratación y pues cuando recomendamos el agua, que tengamos dispensadores de agua para evitar tanto plástico también y sobre todo porque todo lo que está en el medio ambiente, en el agua, en los mares, en los ríos, lo que a veces también comemos, pues son todos estos contaminantes que se están yendo y sí van a encontrar evidencia que todos estos contaminantes se pueden excretar por la leche materna, pero la leche materna no es solo un líquido común y corriente, como si yo tomara un vaso de agua con todos estos contaminantes. Insisto, no va a haber ningún otro alimento que supere aún teniendo o no contaminantes. Inclusive muchos pesticidas, plaguicidas, pues es importante también las condiciones de seguridad laboral, con qué fumigamos, por ejemplo, la fumigación la hemos visto muy normal, pero pues también tenemos que contrarrestar, ¿no? Bienes superiores como las cuestiones de normatividad, pero también avisar, alertar para que a lo mejor en ese momento no nos expongamos. El tema del aire, ¿no? Las cuestiones ambientales, calidad del aire, todo esto también está impactando a la parte de salud y quiero que vean estas cifras porque pues sí son un poco alentadoras, o sea, los avances que tenemos para el cumplimiento de la agenda, vean que en una de las que menos hemos avanzado es en el clima, vean cómo está en cero. En Acción por el Clima tenemos prácticamente muy bajo y pues implica todas las acciones y la lactancia materna, acuérdense que impacta a todos estos. Todo, cada que hablamos de agenda es esto, cada que hablamos de clima es la lactancia, cada que hablamos de igualdad de oportunidades, de cero hambre. Y pues bueno, hay que recordar ahorita cómo el hambre se ha vuelto un instrumento de guerra en lo que va haciendo ahorita con la guerra de gas es muy lamentable y es donde pues la lactancia tendría que estar y vemos que hay condiciones todavía más preocupantes. ¿Cómo seguimos nosotros comprendiendo que todos los ciclos, todo se hace una renovación, incluye esa inversión también en toda esta biodiversidad, que invitemos a cómo la misma naturaleza nos enseña de esta importancia, de esta biodiversidad y que nosotros sigamos nosotros contribuyendo porque la lactancia tiene un pilar muy importante con todo esto
Y me gustaría como una dinámica de cierre que pudieran, y ahí ya me cuentan, a ver, le voy a decir a la doctora Alma, que pudieran ustedes redactar un compromiso breve, una tarjeta que pongan en un mural, que lo pongan desde el Poder Judicial y que venga cómo ustedes verían algo simbólico que podamos invertir en la lactancia, que podamos invertir en un futuro. ¿Qué diríamos? ¿Qué frase que nos identificaría sería muy importante con esta semana? ¿O a qué me comprometo, no? También es importante, o sea, que es algo que todo esto nos puede llevar a que lo vea también la población en general. Y bueno, saber que el rol biológico y afectivo de la lactancia como primera fuente de nutrición, apego y desarrollo, nadie lo reemplaza. Yo he visto a veces antes del, como por el 2004, 2008, ahí me corrigen, recuerdo cómo se puso mucho la estimulación temprana y la estimulación temprana, porque decían, ¿qué consiste? Cuando un día vi, a ver, ¿en qué consiste la estimulación temprana? Y veo, no sé, al médico, a la enfermera y la señora observando cómo mueve a su hijo, yo dije, creo que estamos al revés, o sea, esto hace la lactancia materna, esto hace el cantarle, esto hace lo que hemos subvalorizado, incluyendo la salud mental, pues bueno. Hemos visto lo que nos está costando el no entender la salud mental como una importancia, pues la lactancia tiene ese incidencia importante, la conexión con la vida y lo que va llevando al neurodesarrollo. Entonces, para evitar como estas cosas que a veces parecen un poco contradictorias, ¿no? Y eres que tenemos que estar documentando políticas, ¿no? O sea, qué impacto, cómo nos va con los temas de cuidado, apoyo en los centros de cuidado infantil, entornos laborales innovadores que proveen el amamantamiento y pues las realidades como el video que vimos, ¿no? Y como las cifras que les mostré de este estudio, empleos informales y contextos, que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, pues todavía estamos muy lejos de esas mujeres que están en estas condiciones. Y simplemente el ejemplo que impacta a nuevas generaciones es cómo están ahora estos peques que había niñitas de 7 años. No, no, yo me quedé, la verdad, así como que venía, obviamente ellos me enfoqué mucho a hablarles también de la naturaleza, porque hablamos que más del 50% pues son insectos y muchas veces vemos, hay quien poda y les pone un montón de herbicidas a las orugas y pues son las mariposas. A lo mejor no van a salir todas hermosas, pero todas las mariposas tienen un papel en este planeta y aprovechaba para todos los temas ambientales. Y cuando les dije si sabía del etiquetado, bueno, ya se imaginarán, me decían qué significaba. Entonces vienen generaciones que realmente están teniendo esta sensibilización y que la lactancia materna va a ser también parte de ello. Y número dos, las nuevas generaciones de los peques ya no van a tener que estar tomando cursos de nutrición como nosotros o cursos de lactancia, porque hay que recordar que ahora tenemos que tomar cursos porque ya no tenemos la transferencia generacional. Entonces, cuando ellos ven a su mamá dando lactancia materna, este es retomar la transferencia intergeneracional que se hacía por muchos años, ¿no? Las abuelas eran los pilares importantes de la orientación, ¿no? O sea, al momento que la mamá se enfrentaba, ahí les apoyaban y todo se normalizaba. Esto que, bueno, ya les presenté, hay herramientas para hacer la denuncia, participar el gobierno de Guanajuato también y otras instancias. Y bueno, cerrar que lo que es alimentando el futuro con la lactancia materna y el derecho al bienestar que sigamos haciendo, siempre un agradecimiento. Y no quise pasar, doctora Alma, que estaba viendo que, bueno, prácticamente la fotito de varios años, mire que coincidió encontrarnos y pues la verdad, muchas gracias y felicitarle por siempre ser muy comprometida con estos temas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Qué bonita foto, ya sé a cuál se refería ayer que me mencionaba. Sí, Si tiene ahí oportunidad de mandármela, por porque fue de supuesto, las primeras ocasiones hace como, creo que sí. 6 años. Sí. Y pues bueno, bien agradecidos de verdad por una conferencia tan clara y ¿cómo se llama? Tan importante que nos nutre tanto. Para hacerlo un poquito más dinámico esta ocasión, me gustaría pedirles pues al personal que está aquí conectado con nosotros, si nos pudieran apoyar en levantar la manita electrónica para darles el micrófono y podamos dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, que ahora sí, doctora, nos deja muy poquito espacio porque usted siempre abarca todo. Le agradecemos mucho. Entonces, Gracias. no sé si el personal de salud aquí del Poder Judicial tenían por ahí algunas preguntitas. ¿Me apoyan a levantar su mano para que se les pueda habilitar el micrófono?
Y bueno, en lo que empiezan ellos, yo tengo una pregunta, doctora, usted que también es experta en el tema del agua. em, y comentaba que es muy importante pues que en las instituciones, empresas y demás haya disponibilidad de agua, ¿no? No solamente para las mujeres en lactancia, sino para todos. ¿Usted qué opina en relación a los filtros para purificar el agua que se pueden colocar pues en cualquier llave o es mejor el consumo de agua de garrafón? Esto para verlo en algún momento como alguna estrategia para nuestra propia institución y obviamente en los lactarios contamos con botellitas de agua o con garrafones como nos indica la norma, para que pues la usuaria pueda estar tomando agua mientras está extrayendo su leche. Sin embargo, creo que pudiéramos hacer esta iniciativa mucho más grande y no sé qué tan favorecedor sería el uso de filtros, si nos pudiera mencionar un poquito de eso en relación a los contaminantes del agua y todo lo que usted sabe. Sí, no, muchas gracias. Sí, el tema, por ejemplo, de filtro es un reto tecnológico porque realmente la información, o sea, están los filtros que solamente son, por ejemplo, carbón activado, que solo nos quita las cuestiones microbiológicas y obviamente olores y sabor. Pero hay otros filtros, por ejemplo, el ideal sería el de ósmosis inversa. Hay comedores que se invierten en una ósmosis inversa. Ese sí quita metales, metaloides y nada más hay que estar, obviamente, supervisando. Lo que a veces un poco daña la mayoría de los filtros es pues la dureza del agua que tenemos, lamentablemente. Es un agua muy dura y eso cuando no tenemos una buena microbiota predispone mucho a los cálculos renales, ¿no? O sea, hay más predisposición, bueno, cuando es también genético y otros alimentos, eso está muy asociado cuando hay una microbiota, una disbiosis, por ejemplo y en las mujeres más que se requiere en mayor cantidad y también es un costo. Por ejemplo, ahí sí será muy importante el que vayan ustedes transitando, ¿no? De repente, pues ahí están estos coritos de papel, el que de repente, pues a lo mejor poco a poco se ponga mensajes que puedan traer de estos recipientes para el llenado y sí sería importante buscar un filtro. Sí son caros, no son los de ósmosis inversa, no son filtros baratos, pero son los efectivos para remover metales y todo. Esos son y ya darle su mantenimiento. Mientras lo que sí, sí son filtros que a veces tienen cierto particulado con metales, hay algunos que sí, pero sí hay que ver en este caso la precisión. Hay un tema que tenemos mucha necesidad de desarrollo tecnológico en métodos de tratamiento. Y eso es un tema que, pues, a veces sí detecto que, bueno, pues como hay un negocio importante con el agua embotellada y de garrafón, pues, ¿quién le va a interesar que tengamos nuestra propia tecnología, ¿no? Pero si es así, uno de ósmosis inversa, yo los he visto algunos en Home Depot, es donde los he visto que ahí también tienen. Hay unos que se puede buscar ahora en línea también, igual si algunos de los que están se los puedo también compartir de algunos que vengan y les va señalando qué remueve. Lo importante es que les diga qué es lo que remueve. Eso haría muy eficiente la disponibilidad y accesibilidad del agua. Sería, y entonces iría muy ad hoc, ir integrando también el tema de hidratación y como bien señala, para todo el personal, porque esto, para que no se vuelva como etiquetado para, digamos, solamente un fin, también se tenga pues el tema de lo que va siendo el acceso al agua. Eso pues ayuda mucho económicamente y motiva, por ende, pues a tomarla. Y a veces pueden ir viendo, si ustedes tienen espacios a veces de comedor, hay quien dice no estoy acostumbrada a tomar el agua. A veces, o inclusive también a veces algunas mujeres que dices, bueno, porque imagínense, lo toman en refresco si tienen sed y pueden irse poniendo a veces estas jarras o las mismas, a veces hay unos dispensadores que se vuelven a reutilizar donde ahí vaya el agua filtrada, purificada y se le puede estar poniendo, por ejemplo, al día algunas hojas por ejemplo, de limón o hierbabuena o rodajitas de naranja, lima, mandarina que pues ya prácticamente estamos cerca de la temporada y eso pues también un poco las perfuma, ¿no? Y también se cambia un poco a que sea muy seco y vamos transitando a ir adaptando a nuestro paladar al agua, porque si no se está adaptado, si hay quien es como un choque, ¿no? Y sí, para el tema de hidratación, es correcto, doctora.
Muchísimas gracias, doctora. Entonces nos quedamos con la respuesta de que es mejor realmente los filtros de ósmosis a la inversa que los garrafones, ¿verdad? En relación a los Sí, garrafones. si pudieran. Bueno, a veces el garrafón, pues es lo que tenemos el acceso, ¿no? Pero si de repente dicen, oye, pues queremos hacer un proyecto institucional donde ya el agua implica más personas, pues vale la pena mejor analizar costo-beneficio y pensar en una inversión que sí les da a largo plazo y pues tenemos menos plástico. Ese sí sería importante un análisis y también poder tener pues los proveedores que en un momento dado pues cumplan, ¿no? Con el equipo técnico. Muchísimas gracias, doctora. Por ahí la doctora Verónica Delgado de Celaya, ¿me apoyan en habilitarle su micrófono? Hola, buenos días. Hola, buen Buenos día a días, todos. buen día. Muchas gracias, doctora Rebeca, por ampliarnos todavía mucho más todos estos conocimientos sobre, pues, las maravillas de la lactancia. Una de mis preguntas es relacionada a las mujeres que están interesadas, bueno, en este periodo de lactancia, en donar al banco de leche, que, bueno, como ya nos comentó, está en Irapuato y que no se pueden trasladar hacia allá. ¿Dónde más se podría recolectar esta leche? ¿A dónde los podríamos llevar? ¿Y cuáles, a grandes rasgos o en general, cuáles serían los requisitos? Sí, bueno, el tema del banco ya tiene unos, yo creo que 2 años que tuve en plática con el doctor Alfredo, es quien también da toda esta parte de lo de los bancos. Y ahí en su momento sí tiene que estar refrigerado y tiene que ser, sí les dan, ahí mismo en el banco tienen todas las condiciones y lineamientos, que lo importante es que sí esté bien almacenado en un recipiente limpio y que pueda ser sobre todo, porque esto los pasan a pasteurización, ellos se los llevan también a lo que va haciendo. Hay algo en su momento, porque fíjese su pregunta, y ayer lo recordaba con un grupo de nutrición, hace cuando ya tenía el banco, era unos 10 años, yo creo que de eso u 8, nosotros preguntamos cómo ser un punto por lo mismo que usted decía, porque decíamos, bueno, solo es el Irapuato. ¿Y cómo haces para que llegue, no? Entonces sí tendrías que tener centros, espacios de distribución. Y en este caso sí valdrá la pena. No tengo más información para decirles, requieres todo este dato porque ahorita con la actualización que tengan, pero está directamente en el banco de leche ahí de Irapuato, pero en su momento era nosotros, o sea, ustedes avisar, tener que ir allá temprano y dejar, o la otra hacer estos puntos, pero de entrega, o sea, prácticamente refrigerada en las condiciones y llevarla a tiempo para que ahí se almacenara. Y una inclusive de las dudas que tuvimos es porque ustedes saben que están los capacits, por ejemplo. Entonces, una pregunta era qué tanto los nenes que a veces pues no pueden acceder obviamente a la leche de sus mamás, aunque sabemos que hay condiciones extremas como en África, que pues independientemente la prioridad es que se alimenten. O sea, ahí no puedes decir dale otra cosa, ¿no? Y es donde pues han entrado las leches de fórmula, pues obviamente pues puedes tener este apoyo, pero dices, ¿qué es lo que realmente beneficia? Pero no está vinculado, por ejemplo, al banco. Y esa era una pregunta que nosotros hacíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lograr que el mismo banco, pues, pueda tener esta vinculación para el caso, por ejemplo, en los capacits, ¿no? Que estamos hablando de bebés en condiciones con VIH. Y esa era, pero ahí sería una buena estrategia para poder ver cómo hacer centros de acopio. Y hay muchas mujeres que la verdad, la donación, cuando nosotros fuimos a visitarlo, es muy interesante porque si vi ahí tienes muchas personas que quieren donar o que todavía tienen suficiente leche, aunque se usa también para los niños que están hospitalizados, sus mamás ahí lo almacenen o vayan haciendo la distribución. Y el año pasado, si mal no recuerda, les decía que, por ejemplo, bueno, usted está en Celaya, que el IMSS de Celaya a mí me sorprende mucho porque el programa en apego con bebés prematuros es que les orientaban y les solo les recibían leche de la mamá para dárselo al prematurito. Y lo hace el IMSS de Celaya. Y esas son, por ejemplo, lo que les decía de las buenas prácticas a documentar y de todos modos, pues independientemente no es que les diga, investiguen ustedes, igual también me comprometo a mandarle la información con la doctora Alma, así como los videos y otras cosas que les comenté y también ustedes, bueno, manden y compartan lo que deseamos de pues estas frases que están, doctora. Muchas gracias, doctora Rebeca. Sí, por ahí si nos pudiera compartir el contacto del banco de leche Claro que también sí. para difundirlo aquí en el Poder Judicial. Y pues bueno, pedirles de favor si nos activan el micrófono de la doctora Georgina en Irapuato, que además es mamá que se encuentra en lactancia, igual que nos platique un poquito de su experiencia y la duda que tenga. Adelante, doctora. Mm.
Hola, buenas. Déjeme activar mi cámara. Ay, creo que ya. Hola, buen día. Soy la doctora Georgina. Muchas Buen gracias día. por su conferencia. Estuvo súper interesante. Mi Muchas gracias. duda también es respecto al banco. Yo tuve la oportunidad de hacer una donación en el banco de leche. Sin embargo, te dan un tope que hasta los 2 años, o sea, tu bebé no puede sobrepasar los 2 años para que tú seas donante. ¿Por qué sucede esto si se supone que no, o sea, sigue siendo la composición de la leche materna igual, o sea, no cambia? ¿Por qué hay un tope de edad de pasando los 2 años ya no puede ser donante? No tengo el dato así preciso, pero pienso que puede obedecer por el tema, lo que le llaman de la madurez, que por ejemplo la leche también va teniendo condiciones, por ejemplo a los 6 meses, que va cubriendo por etapa fisiológica, que inclusive al punto por eso complementamos, es decir, llega un punto en que la leche no te da el 100% por ejemplo de hierro. Eso es lo que podría tenerlo como hipótesis, pero en alguna otra cuestión también, desconozco si es un tema también en cuestión de producción o simplemente la madurez de la leche, que eso también pudiera ser alguna de las razones. Que ahí, obviamente, a salvedad que esto también lo investigue y se los comparta. Lo que se puede estar haciendo es simplemente clasificar, ¿no? Si estamos viendo si es por la cuestión del aporte o lo que puede integrar y todo, pues puedes estar clasificando de manera que pues siempre tenga un valor, sobre todo cuando hablamos de donación, ¿no? Es como donar, pues, estamos hablando de donación de alimentos y más de un alimento pues de este calibre, ¿no? Como decimos, pero que sí va teniendo también sus etapas por la misma cuestión de adaptación fisiológica, de una manera que también pues las mujeres tengan pues ese cierre, ¿no? Y no se perpetúe a salvedad que estemos en condiciones pues sí muy extremas, ¿no? Es como estamos viendo en el tema de alimentación. Es lo que podría compartirle, doctora. A salvedad que también, bueno, el saber también por qué esta normatividad está este periodo y también con eso, igual con lo que dijo la doctora Vero. Ok, muchas gracias, doctora. No, y también igual valdría la pena, como bien decía la doctora Alma, en su experiencia, en su proceso, creo que a veces también ayuda mucho que quienes estén puedan compartir pues todos estos que están en lineamientos y mejoras, porque cada mujer vive procesos diferentes, en sistemas diferentes. Y eso también es algo que, por ejemplo, valdría la pena que ustedes puedan retroalimentar las prácticas. Yo creo que quienes están en procesos de lactancia puedan de repente retroalimentar y decir, bueno, a mí me funcionó esto, o inclusive en las cuestiones que hablamos de la transición laboral, porque sí, en cuanto ya las mujeres empiezan a preocuparse por pendientes y todo, pues y empieza a generar por ahí cortisol, pues ya empiezan a veces un poco ya la cuestión ya con los peques, con otra sintomatología y a veces pues dicen, no, pues quítale la leche, ¿no? Y a veces a lo mejor es una cuestión de conocer qué está pasando en las transiciones también laborales. Muchas gracias, doctora. Así es, Muchas doctora gracias. Geo, si nos ayudan a ponerle el micrófono a la doctora, que creo que estaba hablando la doctora Georgina, para que nos platique un poquito ahorita de su experiencia. Ella se acaba de integrar con nosotros como médico en el consultorio de Irapuato y pues precisamente está en esta transición que usted menciona, doctora, y pues está en lactancia. Adelante, doctora. Muchas gracias también por la pregunta que me contestó de el límite de edad. Sí, la verdad sí es complicado el inicio. Yo sí recurrí a la doctora Vivanco como asesora de lactancia, porque pues no, el agarre, hay un buen de temas que no sabes. Es impresionante que, aunque dicen que es como un instinto, sí es todo un viaje. O sea, hay muchas cosas que no, sí debes de saber, miles de posiciones, también como dice el estrés de saber si está subiendo de peso, los pañales, es todo un reto el inicio, pero ya después que con la información y con todas estas campañas y difusión, sí es posible lograr una lactancia prolongada. Mi bebé ahorita tiene ya 22 años, un mes y continúa. Y he visto que cuando está enferma, o sea, realmente con solo la lactancia,
no necesita más medicamentos, o sea, es maravilloso, de verdad. Deberíamos de, pues sí, no quitar el dedo del renglón y seguir promoviendo, porque pues es, tiene mil beneficios, lo es todo, es la leche materna. Muchas gracias por su testimonio, doctora, y sobre todo que a veces puedan estar, a veces esos acompañamientos que se daban intergeneracionales antes, ¿no? Las abuelas, las mamás, pues ahora en entornos laborales, pues pueden ser entre pares, ¿no? Entre en su momento quien ya pasó, tener algunos de estos tips, aunque cada cuerpo, cada afrontamiento es diferente y no podemos como decir hay una sola como si fuera receta, lo que sí es la red de apoyo, ¿no? Y como usted bien señala, el tener conocimientos, el tener, a veces ese apoyo hace que se afronte, o sea, ¿cómo logramos que el afrontamiento, a lo mejor no vamos a quitar otras cuestiones, pero el afrontamiento sí lo podemos subsanar, pues con información, con esta parte de comprensión, ¿no? Porque a veces decimos que pues está el lactar, está el apoyo, pero a lo mejor nuestro lenguaje no verbal dice otras cosas, ¿no? Y eso a veces en entornos de cuando hay una mayor, digamos, como situación cuando hablamos de lactancia, sí cambia, ¿no? Cambia mucho porque la mujer tiene que estar más reactiva por un cuidado de un bebé. Entonces, toda esa maquinaria neuroquímica que se instala con una lógica de atender siempre las necesidades de un recién nacido, ¿no? Imagínense estar indiferentes a lo que siente, pues, ¿quién hace que esté siempre hiperreactivo, ¿no? Y esa hiperreactividad incluye a nuestro exterior en general. Entonces es muy importante siempre dialogarlo para, pues no subestimarlo, como bien señalan, o sea, de natural y más en estos tiempos no tiene nada de natural y tenemos, y ese instinto lo que va a hacer es más bien como con educación y con lo que va haciendo, pues con entornos, ¿no? La lactancia ha sido en otras condiciones, pero ahora que, bueno, estamos en un andamiaje, ¿cómo somos inclusivos e inclusivas con andamiajes laborales y económicos para que todos tengan la misma oportunidad, trayectorias, ¿no? De profesionales y todas, sobre todo cuando hablamos de lactancia. Muchísimas gracias, doctora. Por cuestiones de Gracias. tiempo, vamos a, ¿cómo se llama? Abrirle el micrófono a la doctora Lucero como última pregunta. El resto de preguntas, pues está aquí la extensión del teléfono del consultorio 1011 que contestaremos con posterioridad. Y adelante, doctora Lucero. Ah, sí me escuchó, ¿verdad? Sí, sí, Ah, doctora. doctora Rebeca, muchísimas gracias, por una ponencia tan clara, tan bonita, estuvo muy bonita, muchas gracias. Muchas gracias. Y tan completa, como siempre es un gusto tenerla como ponente. Y hubo Gracias. dos puntos que a mí me resonaron muchísimo. Una de las frases que dijo, que fue la maternidad y la lactancia materna como una responsabilidad compartida, porque sí le hemos dado muchísimo empuje a pues los beneficios físicos, bueno, de salud no solo física, sino de salud emocional, psicológica. Me atrevería incluso a decir que espiritual de la lactancia, tanto para la mamá como para el bebé. Pero la verdad es que el resto del impacto que tiene el hecho de que hagas las condiciones para que un humanito empiece un arranque parejo en la vida, a nivel todo. O sea, el impacto, como lo dijo usted, económico, no solamente en ahorro con uso de fórmulas, sino económico en disminución de ausencias laborales, de una persona que va a ser Sí. más sana a futuro, que va a tener menos predisposición a enfermedades crónicas, que es la verdadera pandemia de actualmente, ¿no? Y también el impacto ecológico, que es súper, súper importante. Entonces, esa parte me hizo me fue muy claro el hecho de que a lo mejor, aunque le estamos dando una promoción muy a la mamá y al hijo, sí nos falta como sociedad ver toda la parte. Y la otra parte que también me hizo mucho, mucho, mucho impacto es, sí es verdad, o sea, hay una disparidad enorme entre mujer y hombre laboralmente actualmente. Y algo que dijo la doctora Georgina ahorita, que también se nos exige mucho. Se cree que por ser mujer tienes que tener un instinto de querer ser mamá y de saber hacer todo lo necesario, incluyendo la lactancia. Y como dice usted, la verdad es que en este tiempo ni instinto ni natural. O sea, se nos exige ser mujer, ser empoderada, trabajadora, exitosa, mamá, ama de casa y un montón de cosas más. Entonces creo que sí es como un compromiso bien grande como sociedad
el apoyar esa parte, como se dice, si a lo mejor tenemos el entorno con un lactario, con condiciones adecuadas, con agua y todo, pero a lo mejor se nos está yendo un poquito la parte emocional y psicológica al darnos cuenta que una nueva mamá o una mamá, no importa que sea segunda, tercera, cuarta vez, está pasando por cambios emocionales y cambios hormonales y cambios de un montón de cosas. Entonces, para mí en esa parte yo creo que yo me llevo ese compromiso de a lo mejor ser un poquito más sensible, de no solo el impacto de salud física, sino todo lo que la mamá está pasando y tratar de dar un poquito, además del espacio, como todas esas condiciones para que transite este periodo lo mejor que pueda, porque a fin de cuentas va a ser bueno para él, va a ser bueno para el bebé y va a ser bueno pues para todos. Muchas gracias. Sí, totalmente cuando hablamos de, en ocasiones decir el derecho y hablamos así, el derecho de la mujer también a decidir, pero se queda como muy material, ¿no? Como muy de, ay, no quiere, no acepta y el derecho máximo del niño, pero hay que entender que la decisión pues lleva todos estos cambios. O sea, imagínense, es como cuando de repente alguien amanece y dices que no sé por qué me siento así, o la depresión misma, ¿no? Y a veces dicen, ay, pero qué exageración, o sea, ¿qué haces con la química? O sea, el cuerpo es tan maravilloso que da ciertos químicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué da? Porque aparece la dopamina en ciertas condiciones, ¿no? O la misma oxitocina que se le llama esta hormona de la felicidad, o sea, ¿por qué la oxitocina se eleva al final del embarazo y persiste con la exposición a la lactancia? Y es una hormona que es como si, como si bajara el dolor, por eso a veces estás dando el acto de lactancia y parece que se está como anodando a las personas, pero es porque esa hormona permite bajar un poco el dolor que implica todo, es como una pequeña anestesia y cambia el ánimo, por eso a veces parece que las mujeres están tranquilas con todo el dolor que ya vivieron, parece que están relajadas, pero es la oxitocina. Pero luego hay otras hormonas que cambian y conforme nosotros entramos a lo laboral, gatillamos otro tipo de hormonas que van digamos, contrarrestándose y por eso las reacciones son diferentes y conociendo eso, miren, ahorita que usted hablaba del tema de maternidad, miren qué pregunta tan importante hace, bueno, aparece J. Abogado, dice, ¿cómo pueden participar los papás dentro de la lactancia materna? Tienen un papel sumamente importante, son la red grande de apoyo, o sea, los papás son esa red y a veces pueden decir, ay, no me dan los créditos, ¿no? Como decía Rosario Castellanos, es que nosotros trascendemos de otra manera. Bueno, también, o sea, eso a lo mejor se pensaba antes, pero la relevancia de los papás, de los esposos, de las parejas es vital, forman parte de ello. El éxito de una lactancia es de ellos también. Y yo lo diré en mi experiencia, ¿no? Como bien comentan, o sea, la teoría es muy bonita, pero hay quienes no la pasamos muy bien. Y yo recuerdo que quien estuvo ahí fue mi esposo. O sea, él formó parte del éxito de la lactancia. Y mucha, ¿no? Y a veces porque te sientes muy mal, y me acuerdo que yo medio hasta fiebre, yo tenía hasta fiebre y otras cosas en la primera me fue muy, muy mal, y entonces ahí tú dices, híjole, es que la teoría, la práctica es otra cosa. Y a veces eso ayuda a que comprendamos, ¿no? Cuando una mujer nos dice algo, o sea, no dudar, o sea, simplemente, pues, es su realidad, eso es lo que está pasando, y eso nos lleva, como bien comenta usted, doctora, a ser más tolerantes, más comprensivos y entender que ahí tenemos a una persona que también forma del Producto Interno Bruto, está formando parte de la prevención. Ay, perdón, y todo lo que nos pueda llevar, ¿no? Sobre todo con estos ejercicios importantes. Entonces, sí nos lleva como a esta reflexión y sí, como nos comenta aquí el compañero, tienen muchos, son muy importantes, por supuesto, ¿no? O sea, no son ajenos al tema y hasta inclusive el bienestar, los espacios del cuidado forman parte. O sea, por eso países nuevamente como Noruega, la licencia es para los papás también a veces hasta de 6 meses, ¿no? A las mujeres hasta los 2 años, mientras den lactancia, también al papá va teniendo un papel importante porque hablas de un bienestar. O sea, ese bienestar que iniciamos en el lema es, todos contribuimos para el bebé, pero también para quien está en este momento en esas condiciones. Y sí, son cosas totalmente que ahora necesitamos hablar más y saber que obedece a cambios químicos reales que son las hormonas y que están ahí
para una razón lógica, anatómica, para anestesiar el dolor, un cuerpo que cambió, que aumentó flujo sanguíneo, que aumentó redes y que muchas de ellas terminaron desarrollaron preeclampsia, terminaron con enfermedad hipertensiva, desarrollaron otras cosas, ¿no? Cómo seguimos comprendiendo y que al final por la humanidad viene de eso, ¿no? Se nos olvida porque a lo mejor la gente dice, yo soy exitoso, yo me va muy bien, pero pues gracias a todos estos cuidados estamos donde estamos, ¿no? Y sí, déjalo que por eso es un acto pilar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias por retomar esa pregunta. De hecho, le iba a comentar que era muy importante que retomáramos esa pregunta porque realmente los papás son apoyo pilar, que te den reconocimiento, que te ayuden con el bebé Ah, para poder llevar a cabo este proceso son importantísimos y hay muchísimas maneras de apoyar en la lactancia, tanto con el cuidado del bebé, con cambiar pañales, con preguntarle a la mamá cómo está, darse turnos para dormir es vital. Yo creo que al igual que usted y que la doctora Georgina, si mi esposo no hubiera estado ahí para apoyarme, yo creo que yo no lo hubiera logrado. sí, Y es sí, es súper correcto. importante, son pilares en la lactancia. Y pues muy agradecidos de verdad por esta presentación por esta plática, esta charla, esta conferencia tan importante como cada año, doctora, nos sorprende, nos llena de conocimientos y estamos muy agradecidos siempre. Esperemos que podamos continuar con estas pláticas tan relevantes para hacer conciencia. Y pues a continuación, a nombre del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, entregamos este reconocimiento a la doctora Rebeca Monroy Torres por su valiosa impartición de la conferencia magistral Alimentando el Futuro, Lactancia Materna y el Derecho al Bienestar. Firma el presidente magistrado Héctor Tinajero Muñoz. Y estamos a 8 de agosto de 2025. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Compartirle Muchas a los gracias. compañeros que esta conferencia pueden revisarla en redes sociales, pueden retomarla para que la compartan no solamente con compañeros, sino también con sus familias. Y recordarles, como siempre, que pues tenemos 17 lactarios en el Poder Judicial del Estado, distribuidos en todo el estado. Por ahí les compartíamos la infografía. Mm, Y es muy importante que compañeros de trabajo o mujeres en lactancia difundan, sepan que existen estos espacios y lo fomenten también, porque a veces, aunque contamos con estos espacios que están muy bonitos aparte, muy dignos y en cuanto a las normas internacionales y nacionales, muchas veces no los utilizan. Entonces es también nuestra responsabilidad como compañeros fomentar el uso de estos lactarios durante la jornada laboral. Y doctora, mil gracias, la queremos mucho y de verdad muchas muchas gracias. gracias. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, a ustedes. Muy Felicidades, bonita gracias. tarde, hasta luego. Hasta luego. Gracias.